Bienvenido al primer ejemplo del uso de las propiedades de una transversal particular de líneas paralelas para determinar la medida de los ángulos. Echemos un vistazo a nuestra primera figura. Entonces aquí tenemos dos líneas paralelas cortado por una transversal, y se nos da que forma un ángulo recto con la segunda línea paralela. Bien, recuerda que si una línea es perpendicular a una línea paralela, también será perpendicular a la otra línea paralela. Entonces podemos seguir adelante y marcar el ángulo correspondiente aquí como un ángulo recto. Recuerda cuando una transversal perpendicular corta dos líneas paralelas, forma 8 ángulos rectos u 8 ángulos que miden 90 grados. Entonces este ángulo aquí también sería un ángulo recto y, por lo tanto, mediría 90 grados. Entonces, al usar el postulado de adición de ángulos, podemos concluir que x grados más 2x grados deben ser iguales a 90 grados y dejando los grados en este momento, sigamos adelante y resolvamos esta ecuación para x. Aquí tendríamos 3x igual a 90, dividimos ambos lados por 3. Tenemos x es igual a 30 y, por lo tanto, este ángulo aquí que mide x grados sería 3 grados. Y este ángulo aquí que es 2x grados, sería 2 veces 30, o 60 grados. Y de nuevo nota que la suma de estos dos ángulos es igual a 90 grados. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí tenemos dos figuras y nuevamente queremos determinar la medida de los ángulos faltantes. Mirando esta primera figura, este rayo aquí es perpendicular a la línea, y por lo tanto tenemos un ángulo recto a la izquierda y a la derecha, lo que significa que ambos ángulos tienen una medida de 90 grados. Entonces la suma de estos dos ángulos sería 90 grados, o estos dos ángulos serían complementarios. Entonces, 5x menos 11, más 3x menos 7. Tiene que ser igual a 90. Avancemos y resolvamos esta ecuación para x, y luego podemos volver y determinar la medida de cada uno de estos ángulos. Sigamos adelante y combinemos términos semejantes. Entonces tenemos 8x, esto sería 11 negativo, más 7 negativos, eso será más 18 negativos, o solo menos 18, es igual a 90. Agregaremos 18 a ambos lados. Entonces tendríamos 8x es igual a 108, dividir ambos lados entre 8, entonces obtenemos 13,5, o 13,5. Ahora esa no es nuestra respuesta, recuerde que cada uno de estos ángulos está representado por una expresión. Así que ahora tenemos que tomar el valor de x, y sublocarlo en cada una de estas expresiones. Entonces este ángulo aquí sería 5 veces 13,5 menos 11. Esto nos dará 67,5 menos 11, así que tendremos 56,5 grados para este ángulo aquí. Ahora sabemos que estas cosas son complementarias, por lo que una forma de determinar este segundo ángulo sería tomar 9 grados y restar 56,5. Y eso nos daría 33,5 grados. Pero vamos a ver esto. Si sabemos que x es igual a 13,5, 3 veces 13,5, menos 7 debería ser 33,5. Vamos a ver esto. Esto es 40,5 menos 7, lo que nos da 33,5, entonces nuestro ángulo de 33,5 grados es correcto. Vayamos a ver este segundo ejemplo. Observe que estos tres ángulos forman un ángulo recto, por lo que si son 90 grados, la suma de los dos ángulos restantes también debe ser 90 grados. Entonces es muy similar al problema anterior. Avancemos y aclaremos esto. Aquí tendríamos 6x más 1. Más 5x más 1, debe ser igual a 90. Entonces combinaremos nuestros términos similares, tenemos 6x más 5x, eso es 11x. Y luego 1 más 1 que será más 2 es igual a 90, resta 2 en ambos lados, tenemos 11x es igual a 88, dividiendo ambos lados entre 11 tenemos x es igual a 8. Entonces, para este ángulo aquí tendríamos 5 veces 8, eso es 40 más 1, eso es 41 grados aquí. Y sabemos que estos dos ángulos son complementarios, por lo que esto debería dejarnos con 49 grados aquí.
Vamos a verlo. 6 veces 8 es 48, más 1 y eso es 49 grados. Echaremos un vistazo a un ejemplo más en la segunda parte.